En el juego de Happy Feet, tomamos control de un pingüinito emperador, quien va a clases de canto para poder encontrar a su alma gemela. Pero no resultaría muy bien, así que para contrarrestar su nulo talento al canto, dominamos el arte de bailar, por lo que esto nos haría parecer bichos extraños y una aberración para los demás pingüinos. Y es que básicamente al iniciar, ya nos podemos dar una idea de lo que va este juego, de aventarnos unos tremendos pasitos prohibidos. Mira nada más cómo zapatea mi compa. Desde hace muchas generaciones atrás de los pingüinos emperador, cuando el invierno desciende, la madre deja el hogar para buscar comida en las profundidades de las aguas congeladas, mientras el padre se hace responsable del huevo como un papá luchón, y es quien lo cuida para empollarlo con satisfacción. Pero no toda la nueva vida florece de la misma manera. Vemos que el pingüino Memphis y padre de nuestro protagonista está un poco nervioso, ya que no puede escuchar nada en el huevo. Al otro pingüinito bebé le vale y lo picotea para ver si no está vacío el huevo. I can't hear anything. Pero en eso se empieza a mover y escuchar algo, y hasta parece que tiene más frío de lo que quiere salir del cascarón. El padre se emociona y lo alienta a salir del huevo. Él sabe que puede lograrlo y casi está a punto de salir, pero de la nada vemos cómo nos cambian el panorama y el pingüinito que estaba ahí nos explica las mecánicas del juego. Debemos aprender a mantener el ritmo. Nos va explicando qué son las flechas, como si fuéramos niños de 3 años jugando un videojuego. Y para cada flecha necesitamos pulsar un botón correspondiente. Luego pasamos a la escena de baile, donde lo primero que le brotó del cascarón al pingüinito fueron sus patrullas, y con solo 10 segundos de haber nacido, ya se avienta los pasos prohibidos como ningún otro animal en toda la Antártida. Y como las canciones son en inglés, de artistas hechas para la película, pues obviamente no las pondré por temas de copyright, ya saben. Pero aquí tienen unos cumbiones que le quedarán muy bien. Mientras hacemos nuestro baile, todos los pingüinitos detrás nos alientan a romper nuestro cascarón del todo. Pero vean que los pingüinitos están mal recortados y pegados nomás allá atrás. ¡Qué decepción! Y seguimos bailando. Se los juro que sí fueron como 5 minutos zapateando, por lo que por fin sale nuestro protagonista, el cual no deja de mover las patas. El morrillo ya tenía como 3 días bailando. Y en eso llega la mamá pingüina, a lo que él pregunta bien a gusto: "Hey ma, ¿cómo te fue en la pesca?". A lo que la mamá le responde que tiene el mejor pingüinito en toda la colonia de hielo, pero el papá lo regaña por no dejar de mover las patas, a lo que el pingüinito le contesta que él solo está siendo feliz. I'm just being happy, Pa. Detente o te amarro las patas, dije. Obtenemos una puntuación de cuántas flechas pudimos atinarle, así como en Guitar Hero. Luego pasamos al mapa de las misiones, donde nos muestran que el pingüinito se llama Mumble, lo cual se me asemeja mucho al nombre del Transformer amarillo ese, el Bumblebee, nunca supe cómo se pronunciaba la neta, pero yo le voy a decir el Mofles para no complicarnos. Nuestra madre nos dice que nademos, que eso hacen los pingüinos, pero el Mofles le responde que no sabe cómo nadar, por obvias razones, si acaba de nacer y la madre quiere que ya salga nadando como si hubiera aventado el huevo y ahí hubieran aprendido a nadar. Entonces nuestra mami nos dice que no nos preocupemos, que ella nos va a enseñar. Seguidamente nos avienta nuestra madre al agua a menos 20 grados bajo cero. Ni plumitas tenemos, nomás pelusa de recién nacido. Pero aquí estamos chambeando como pingüinito emperador. Nos explica que debemos de pasar por las burbujas en el agua ya que contienen oxígeno, y de esa manera podemos durar más tiempo nadando. Después nos enseñaría algo más complicado, ir recolectando corazones congelados para ella. En este caso, ya tenemos 30 y no sé cuántos quiera mi mamá. Está bien fría el agua, ma, quiero bailar un ratito arriba. A recolectar 50, nuestra jefecita nos felicitará porque nos parecemos a nuestro padre y nadamos muy bien. Pues con estas patotas de baile, hasta mejor jugador que Messi sale el Mofles. Así que llegó la hora de ir a la escuela, donde la señorita Viola Pingüina es nuestra maestra. Miss Viola is waiting. Así se llama, qué pedo. Nos enseñará todo acerca de canciones del corazón. Por lo tanto, pasaríamos ahora a deslizarnos por todo el hielo para llegar a la escuela, lo cual se convierte en un estilo de Tony Hawk, donde utilizamos nuestra pancita como herramienta de deslizaje, y hasta podemos hacer un backflip sin ningún esfuerzo. Y recuerden que acabamos de nacer hace 5 minutos. Somos unos pingüinitos prodigios. Come on, Mumble. Miss Viola
Viola is waiting. La señorita Viola me está esperando, cabrón. Ayúdame, Diosito. Una vez en la clase, lo primero será recolectar la mayor cantidad de notas musicales que podamos. De igual manera, haciendo uso de nuestro pechito para deslizarnos por un lugar ahora mucho más abierto, donde podemos golpearnos con restos de nieve, que debemos obviamente evitar a toda costa. Si no tocamos estas rocas, iremos mucho más rápido, pero si nos golpeamos, reduciremos nuestra velocidad significativamente. ¿Ven esta barrita de arriba? Pues nos indica cuánto nos falta del mapa. Y la verdad está gigantesco, ya que no se repite como si fuera un circuito de carreras, sino que es una pista que no se conecta entre sí, pero increíblemente grande para un juego de ese año. Y al momento de llegar al final quise estamparme con otros pingüinos para reducir un poco mi velocidad, pero solo los atravesé como si fuera el lobito. Ahora la maestra nos explica si alguien sabe qué son los Gerson, y vaya que la matadita de la clase sí sabe. Our heart song, miss. It's the voice you hear inside. La morrita de los plumones llamando la atención de nuevo. Esta niña dice que viene siendo el sonido de nuestra alma, o como yo entendí, es lo que cantan los pingüinos emperador para parearse, algo así. Entonces, ¿por qué no? El Mofles hace una representación del Gerson, el pingüinito más capacitado que no sabe ni qué es y que van haciendo. ¡Qué buena idea! Like, My dear, you heard that in there? ¡Qué horrible que pasó! Hasta la maestra se sacó de pedo y prácticamente le dice qué cochinada acabas de cantar y que ella no puede ayudarlo en nada, pero sí el señor Arskan, quien es el mejor maestro de canto de todo el mundo. En eso llega una señora mitotera de esas que aparecen de la nada, preguntando si es cierto que no sabemos cantar, así que quiere escuchar nuestra hermosa voz. Pues le cantamos. Procede a horrorizarse y decir que nos callemos ya que podemos provocar una avalancha. Qué amable pinche señora canuta. Después de eso seguiremos a nuestro papi por el agua, donde además de recolectar las burbujas de aire para no morirnos, también debemos meternos en las corrientes de agua para ir más rápido, además de evitar que el tiempo llegue a cero, por lo que habrán corrientes que nos estén dando más segundos a nuestro reloj. Al llegar a tierra, el Mofles quiere practicar su canto, así que el papá lo escucha diciéndole que le eche poquitas más ganas ahora. Boy's feeling. Listen. Se agüita el padre y le dice que debería de comenzar a practicar solo de ahora en adelante. No seas mamón, qué cruel. Por lo que nos ponemos a practicar solitos y el Mofles se pone bien triste porque no puede encontrar su voz interior. this heart song stuff is tougher than I thought. If I could only. A lo que de la nada se le empiezan a mover las patas y procede a hacer magia. Para esto nací ese chavalito, no por andar cantando, por lo que se da cuenta mientras baila que esto es su Gerson. Este es tu don, papito, debes de aprovecharlo. Pero mientras bailamos el payaso de rodeo, están un grupo de pingüinos observándonos, donde se encuentra el mayor o el líder, que dice que somos una abominación, que no deberíamos bailar, que está totalmente mal y que ningún pingüino hace eso. Se nos queda viendo con cara de que me van a meter a un costal y enviar a Japón. De repente empieza a caer la noche y se nos aparece un squash, quien es el depredador principal de los pingüinos emperador, y más cuando están bebecitos como nosotros. El Mofles le pregunta qué tiene en la pata, a lo que responde que unos animales más grandes y listos se lo pusieron. Obviamente fueron los humanos, pero si esto fuese en la vida real, ya se hubiera mochado la cabeza al Mofles, sin pensarla. Así que aprovechamos mientras hablaba para huir, deslizándonos de regreso antes de que nuestro tiempo se acabe o seremos devorados. Pero también esquivándolo en momentos, ya que se estará tirando en picada a comernos. Whew, that was close. Y no solo eso, sino que vendrán más amigos squash porque también tienen hambre. I hear fasting's good for the soul. Una vez saliendo sanos y salvos, el tiempo pasaría y nos explicarían que el Mofles ahora creció, pero debido que al ser diferente recibió mucho bullying, no lo aceptaban en los grupos, así que siempre estuvo aislado. Además de que la maestra no quería que se graduara, y menos con todos los demás pingüinitos que sí eran normales. Durante el juego tendremos muchas actividades como deslizarnos en carreras, pescar peces o camarones congelados, que a nuestra amiga no le gustan para nada. Instead. Ah, shrimp. Blech.
pero esto hacerlos separados del grupo, ya que pues somos raritos. Somos Naruto cuando estaba chiquito y hasta esforzarnos un chingo en capturar un pez, el cual estaba escaso en el agua. Sale un squash y nos lo roba. Todo le sale mal al Muffles. Este se encabrona y se desliza a toda velocidad para robarle lo robado al pájaro, y hasta nos metemos un costalazo al caer desde lo alto. Después, con el tiempo, sería la graduación donde todos los pingüinos cantarían como un concierto, mientras el Muffles está atrás y utiliza la música que están cantando para aventarse sus propios pasitos místicos, a lo cual nos felicitan porque lo hicimos muy bien y nos aventamos también un gritillo, muy feo por cierto. Es mejor que solo bailemos. El Muffles se agüita y se va a estar solo en un bloque de hielo alejado de todos. En eso llega una foca leopardo, la depredadora de pingüinos más grandes, que está bien fea la condenada, pero nos persigue como si fuera un tiburón hambriento. Al lograr salir del agua, le bailamos en la jeta, porque no puede atraparnos. En eso llegan unos pingüinitos que parecen marihuanos a decirnos que nuestros pasos son la onda, así que los seguimos. ¿Qué puede salir mal? Y los convertimos ahora en nuestra familia, ya que ellos sí apreciaban nuestro arte, pero con el tiempo, el Muffles se empezaría a sentir triste y nostálgico respecto a su anterior hogar. Así que para olvidar esas cosas nos ponemos a hacer actividades con los pingüinos chaparros, como tener carreras, nadar, pescar, etc. Pero en eso nos encontraríamos con un artefacto raro para ellos, una especie de máquina excavadora quienes piensan que está hecha por los aliens. Así que vamos con el líder de la tribu, quien nos podrá resolver todas nuestras dudas, ya que él ha visto muchas cosas de esas. Al llegar, nos damos cuenta que tiene el plástico que llevan las latas de refresco o cervezas bien ensartada en la cabeza, pero el vato se avienta unas frases bien fumadas que no nos termina diciendo nada, y se va de la nada. Pero el Muffles entiende que el resultante de que los pescados de su casa se estén acabando debe ser obra de los mismos aliens, así que vamos a alertar a todos. Cuando llegamos, nos ponemos a bailar y explicar que así cantamos nosotros, por lo que tenemos más y más juegos de baile, así como 30 más durante el juego. Pero aquí ya se nos une nuestra amiga cantando y los pingüinos chaparros, así que emprendemos nuestro viaje en busca de los aliens, donde le preguntamos a todo tipo de animales, como estas focas morsas que tienen la nariz bien rara, sabrá qué tienen ahí. Nos ponen a conseguirles comida y después de eso nos dirán que vayamos hacia el este, a lo que le llaman la costa prohibida. Pero durante el camino nos encontraríamos con una enorme orca, las cuales son carnívoras y se lleva de corbata al pingüino que tiene el plástico en el cuello. Debemos nadar en chinga atrás de ella para hacer que lo suelte, rompiéndose el plástico y liberándolo de él. Pero ahora la gran orca encabronada nos estará atacando, como en las persecuciones de los juegos anteriores que hemos jugado, como Buscando a Nemo y el Espantatiburones, los cuales ya tenemos videos sobre ellos. Después de escapar de la orca terminamos agotados y muy cansados, por lo que nos quedamos dormiditos, pero al despertar se nos hace muy familiar el lugar. No sabemos dónde estamos, pero parece nuestro hogar. Así que le preguntamos a un pingüinito si es Villa Emperador, a lo cual nos responde que este lugar es el lugar que yo quiera que sea. Mientras le empiezan a caer pescados del cielo para los pingüinos. En eso vemos que nos toca en el vidrio una persona. Así es, estamos en una especie de zoológico, donde los humanos nos observan, y qué mejor manera de conectar con ellos que pegar el danzón de nuestra vida. Los humanos nos aplauden y quedan anonadados. Después de un tiempo el Muffles va de regreso a su casa, pero trae consigo una especie de radar, que parece que es una bomba y va a explotar en cualquier momento. Pero al llegar a nuestro hogar de nacimiento, el ruquito no nos quiere ahí. Le explicamos que si bailamos para los aliens, ellos nos darán comida gratis por siempre, refiriéndose a los humanos. Entonces bailamos y somos encontrados por los rescatistas, así que el ruquito de la villa no le queda más que pegar el danzón y proceden a llevarse a todos al zoológico, así concluyendo el juego.